Bueno, entonces vamos a compartir. Ahora sí. Listos, todos pueden ver ahí, ya pueden ver ahí la pantallita, lo que estoy compartiendo. ¿Sí se puede ver ahí? Sí. Bien. Ok, perfecto. Entonces oremos, perdón, oremos y empezamos en esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Una vez cada semana nos podemos conectar, reunir para seguir estudiando lo que tu palabra dice acerca de nuestro carácter. Queremos una vez más, Señor, ser confrontados con tu sabiduría, con tu palabra y Señor, ser transformados, porque eso se trata, que al confrontar nuestro corazón con la verdad de tu carácter, Señor, nuestro ser sea transformado para ser más como tú constantemente, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, lección número 11. Vamos a estar hablando acerca del enojo y la amargura. Ok, el enojo y la amargura. Ajá, muy interesante. Algo que puede a veces ser muy común para nosotros tener que lidiar con estas dos cositas. Pero no solamente vamos a hablar acerca de esos momentos o instantes de enojo y amargura, sino que más que eso nos vamos a enfocar en identificar si hay en nosotros una actitud de enojo y amargura, ¿verdad? Entonces, sí vamos a hablar de esos instantes de enojo, nos vamos a referir a ellos, pero más que eso queremos hacer énfasis en aquellas personas que tienen o luchan con una actitud de constante enojo y constante amargura, ¿ok? Entonces, para sus formatos, para seguir haciendo, para la tarea de la próxima semana, espero que sigan haciendo, llenando sus formatos cada semana con los versículos. Y para esta próxima semana vamos a estar enfocándonos en este versículo, Efesios 4, el 31 al 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces ese es el versículo que vamos a usar para nuestro formato. Y tengo otro versículo que ese es un extra ahí, no tienen que usarlo, pero si quieren, pues genial, que es el que está en Santiago 1, el 19 al 20, que dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Esa es la Reina Valera contemporánea, como ya ustedes saben. Entonces esos son dos versículos. El primero es el que les propongo para que hagan desarrollen su formato, pero también si quisieran hacer uso del otro también sería genial. Ok, vamos. Tema de discusión. Pregunta para todos. ¿Es pecado enojarse? ¿Por qué no? Muy bien. Matías dice, no es pecado enojarse porque Jesús no pecó y él se enojó. En la Biblia nos dice que Jesús se enojó. Entonces, enojarse no es pecado, porque, ¿verdad? Eso es una buena utilización de la lógica. Si Jesús nunca pecó y Jesús sí se enojó, eso significa que el pecado no es enojo. Muy bien, Marcos. Son dos premisas que te llevan a una verdad muy buena. Ok. ¿Por qué entonces la Biblia nos dice, quítense de ustedes el enojo, la ira, la amargura? ¿Y por qué nos dice que en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios? Sí, el enojo no es un pecado en sí mismo. Yo pienso que el enojo en sí no es un pecado porque es una emoción y el Señor la ha puesto en nosotros para que sintamos. Es pecado la manera en cómo reaccionamos cuando estamos enojados y en cómo dejamos que este afecte nuestra vida y lo que llegamos a sentir. Ok, muy bien, está bien. O sea, el enojo puede ser una sensación, un sentimiento, una emoción del momento, pero no necesariamente es
debemos permitir que nos controle o cómo reaccionamos ante ello, ¿ok? ¿Está bien? ¿Alguien más? Martín, Martín, después Eddie, después Melba. Bueno. La razón de enojarse cuando uno se enoja con la persona equivocada, es desesperado, como orgullo, por ejemplo, o algo así. Muy bien, entonces Martín propone, el enojarse en sí no es pecado, sino que el problema es la razón por la cual me enojo. Eso, qué es lo que me hace enojar? Es lo que va a revelar si es alguna emoción bien dirigida o no. Eddie. Sí, casi igual lo que yo decía, pero también nosotros como humanos, puedo decir, somos capacitados para controlar nuestras emociones, y en este caso el enojo nos lleva a hacer cosas, la palabra dice, locuras. Ok. Entonces el enojo a veces puede llevarnos a tomar malas decisiones, cuando está fuera de control. Ajá. Entonces el Señor nos dice que tenemos dominio propio, entonces aunque nos enojemos podemos controlarnos. Muy bien. Melvis. No, pues Martín se me adelantó tan lindo. Las razones, dile que lo amo. Ahí te escucho. Ok, entonces, ¿es pecado enojarse? Ya dijimos que no, sino que más bien el problema está en la razón por la cual me enojo y cómo, o si no controlo, ¿verdad? Esa emoción del momento cuando me enojo, ¿verdad? Ahí es donde está, digamos que, el meollo de nuestro problema. Siguiente pregunta. ¿Existe tal cosa como un enojo santo? Obvio no existe, No existe, tú dices que es obvio. ¿Por qué crees que es tan obvio? porque pues todos los seres humanos somos iguales de alguna manera, entonces actuamos como en reacciones iguales, pero sí podemos controlarlo a través del Espíritu Santo, o sea, es como que una reacción para que no se sobresalga, solamente a través de él podemos controlar esa parte, creo yo. Ok, o sea, digamos que no hay enojo santo, pero sí hay un enojo que puede ser controlado por el dominio propio. Ok, ¿alguien más? Aplicado a Dios mismo, digamos, ¿verdad? La ira del Señor cuando se derrama sobre, digamos, durante la tribulación, y eso es la ira del Señor, y es justificada y es ira, ¿verdad? Pero no sé si estamos en una diferencia entre enojo e ira aquí. Sí, definitivamente sí podemos decir que hay un enojo santo, pero solamente se aplica para Dios, en el sentido de, digamos, si usáramos el término ira santa de parte de Dios, pero si nos referimos, digamos, a Jesús en su humanidad, vemos la Biblia que nos habla, como decía, nos recordaba Matías, que Jesús se enojó, ¿verdad? Y de hecho la Biblia dice eso, o sea, usa esa palabra, se enojó. Entonces, podemos decir que sí existe un enojo santo y lo vemos en carne en el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo en su humanidad aquí en la tierra se enojó con la emoción humana de enojo, ¿verdad? Pero fue un enojo santo. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿qué justifica? O sea, ¿cómo se justifica entonces el enojo de manera que podamos decir es santo, es adecuado, es correcto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos justificar una expresión de enojo en algún momento cuando vemos que nuestro Señor Jesús se enojó, ¿verdad? Él se enojó y sabemos que si Él se enojó y Él nunca pecó, eso significa que el enojo que el Señor Jesús mostró era un enojo santo, era un enojo correcto, era un enojo que a Dios agrada, es un enojo que está de acuerdo al carácter de Dios y que tal vez es un reflejo de esa ira santa justificada, o a veces la llamamos nosotros indignación, ¿verdad? Una indignación. Entonces, para poder responder esa pregunta viene la otra. Entonces, la pregunta que realmente tenemos que hacernos es, ¿qué hizo enojar a Jesús? Y eso nos llevaría a hacernos la pregunta a nosotros, ¿qué me hace enojar a mí? ¿Verdad? Entonces, seamos sinceros, antes de responder qué hizo enojar a Jesús, tratemos de responder con la mayor honestidad, ¿qué nos hace enojar a nosotros? O sea, con toda honestidad, si pudiéramos ser honestos delante del Señor, aquí juntos nosotros, y pudiéramos decir, mire, la verdad a mí lo que me hace enojar es esto.
¿Qué diríamos? De Luis, que está aquí, Luis Morales. Tengo esa respuesta clara porque me la preguntaron en el curso prematrimonial. Ah, sí. Y me enoja que me mientan. Ajá. Eso me molesta. Ok, que sentir que te están engañando Que te están descaradamente, engañando. sí. Ajá. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, Martín? que mi papá me diga. No, la ignorancia, a veces no sé, como Que alguien hable sin saber del tema, haciendo... a veces cuando alguien es demasiado intenso, súper intenso. Eso te hace enojar, ok. Cuando alguien... Amalia, aquí está Amalia, dime. Yo me enojo, pero me enojo de verdad porque Jacqueline, mi hija la más grande, siempre cuando yo me enojo, dice ella que que yo no me debería de enojar porque soy cristiana. Y entonces me discute mucho eso y eso me enoja a mí porque como que yo no tuviera derecho a enojarme. Sí, te entiendo. Y entiendes, o sea, se enoja uno más cuando le dicen que no puede enojar. Ajá. Sí. Entonces me enoja más cuando nos ponemos a hablar ahí pues, de la diferencia de la iglesia católica y evangélica, ¿verdad? Entonces Ya. paramos Ok, como peleando. entiendo, se arma ahí la discusión. Sí, Aisha se pone a la par mía y me defiende y Jacqueline ahí y paramos peleando las tres. Ah, caray. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, yo tenía una pregunta. Dime, Sonia. Por ejemplo, o sea, hay una diferencia, o sea, no sé si hay una diferencia o es lo mismo en decir, por ejemplo, Luis decía ahorita, a mí me molesta o me enoja mucho que me mientan, o la señora Amalia decía, me enoja que me digan que no me puedo enojar, ¿sí? A otras personas dicen, uy, me da muchísima rabia la infidelidad o etcétera. Pero es lo mismo decir, por ejemplo, no, es que me enoja, por ejemplo, que alguien deje este vaso mal acomodado. O me enoja que yo pase y eso esté regado. O sea, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo sentimiento? O no Es sé? el mismo sentimiento y ahorita vamos a examinar un poquito más allá. Porque yo diría como, bueno, como que esas son cosas simples que Más de pronto te superficial. enojan y exacto, pero pues no sé si realmente sea lo mismo. Sí, ahorita vamos a hablar mucho de eso, pero sí, básicamente es la misma emoción y vamos a hablar un poquito más a profundidad al ir avanzando acerca de eso. ¿Qué otras cosas les hacen enojar, Eddie? ¿Qué te hace enojar a ti? Bueno, en este caso, no sé, Que tú des una instrucción y no se siga la instrucción, las sean muy claras, precisas, hacen lo que concisas, quieren. y no las hagan. Sí. A mí me molesta, yo me enojo muchísimo con la negligencia, o sea, me molesta ir a Claro y que me digan, o sea, me molesta, por ejemplo, les digo que me molesta ir el domingo pasado, este domingo ayer, a un restaurante de pollo, a la leña, donde en el menú dice el cuarto de pollo a 17 quetzales y digo, por favor, me dan un cuarto de pollo. No, nosotros no vendemos cuartos de pollo. Yo digo, mire, pero ahí dice cuarto de pollo, dice, sí, pero nosotros no vendemos. Eso me enoja. Eso me molesta. ¿Alguien más? ¿Amalia o Melvis? Amalia primero. Bueno, Amalia, estás en silencio. Amalia, estás en silencio, estás en mute. Les decía que para mí un enojo santo, no sé si estoy equivocada, podría ser de que, por ejemplo, yo me enojo cuando los domingos no se apuran a salir, porque a mí no me gusta ser impuntual. Entonces, yo me enojo porque no se apuran. ¿Será eso un enojo santo o estoy mal?
porque yo quiero llegar puntual o temprano a la iglesia. Te entiendo. Es bueno ser puntual, pero ese enojo no es... Ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Elvis. La envidia. Que la gente tenga envidia, ¿te molesta? Sí, una persona envidiosa siempre, de niña. Sí, está Me bien. molesta. Ok, muy bien. Entonces, esos son ejemplos. Dime, ¿alguien más? Esperanza, perdón, no había visto. Sí, es cierto. Cuando yo creo tener la razón de pronto en algo y de pronto la otra persona dice que no. No sé si eso denota algo de orgullo, ¿puede ser? No sé. Un poquito, sí. De hecho, todas las cosas que hemos dicho hasta ahorita que nos enojan denotan orgullo. Todos. La de todos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente, en primer lugar, la mía. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que realmente está sucediendo cuando nos enojamos. Pero sigamos. Otra pregunta. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué refleja la inclinación a enojarse rápido? Porque ustedes saben que hay personas a las que se les hace como más fácil enojarse, o sea, se enojan con mucha rapidez. O sea, algo pasa y en el instante ya se enojan. Tía. Sí, es el dominio propio, o sea, no tenemos el dominio propio bien cimentado en nosotros. Sí, muy bien, eso muestra ahorita se me fue el internet y me enojé un poquito porque perdí un rato. Pero sí, son cosas que rapidito. Sí, definitivamente esa es una muestra de que el dominio propio no está siendo bien ejercido. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, antes de darle la palabra a Marce, que también vi que levantó la mano, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas personalidades, ahí sí es un asunto, ¿no? Donde la personalidad puede también afectar un poco. Hay personas que tienden a ser más coléricas, dentro de esa categoría que se usaron los griegos. Hay personas que tienden a ser coléricas, ¿verdad? Entonces son personas que rápidamente explotan y que muy fácilmente... Entonces esas personas no tienen excusa, ¿verdad? O sea, también tienen al Espíritu Santo y lo único que significa es que tienen que estar más atentos a esas explosiones porque su personalidad no les ayuda, ¿verdad? Pero pueden tomar la decisión aún así, guiados por el Espíritu Santo para controlarlo. Pero sí, la falta de dominio propio se manifiesta. Otra cosa que refleje esa inclinación, Marcia. Yo creo que es algo que yo no puedo tener el control de algo, entonces se sale de mi control y me enojo. También tiene que ver mucho con si tengo heridas en mi corazón y otra persona vuelve y como se dice acá, vuelve y le echa sal. Entonces como que eso me hace exasperar. Pero eso refleja que se trata de mí, o sea, que me está hiriendo a mí. No, ¿sí me entiendes? Sí. Correcto, muy bien. Sí, ese es otro ejemplo también. Entonces, pero alguien quisiera también responder esa pregunta. ¿Qué refleja la inclinación a enojarse rápido? O sea, ¿qué refleja el hecho de que yo me enoje muy rápido? O sea, está bien, a todos nos puede pasar que nos enojemos por algo, está bien. Pero hay a veces momentos, o que a veces temporadas de la vida, o les digo, a veces ciertas personas con ciertas personalidades como que fácil se enojan, ¿no? En Colombia los llamamos fosforitos, ¿verdad? O sea, como que con cualquier cosa se encienden y se enojan con toda facilidad. ¿Qué refleja eso en la vida de una persona? Yo quería decir, quizás refleja la inconformidad también cuando yo no estoy a gusto con las cosas que me pasan o con las decisiones que tomo. Muy bien, muy bien. Entonces, de hecho, Dani, acabas de tocar algo que vamos a ver en unos momentitos que tiene mucho que ver con eso y nosotros lo llamamos o lo vamos a identificar nosotros aquí como amargura, ¿verdad? Amargura. La amargura es la insatisfacción con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, es decir, es esa inconformidad con cómo sucedieron las cosas o por qué pasaron las cosas de tal manera, por qué suceden las cosas de la manera que yo no quiero o como yo no quería. Entonces, esa amargura la vamos a conocer nosotros aquí como
Uy, se movió el suelo cuando perdón, sentí que estaba temblando, pero fue este asuntillo ahí del suelo. Bueno, entonces eso es amargura, esa insatisfacción con cómo sucedieron las cosas o por qué Dios permitió ciertas cosas. Entonces a veces esa amargura se manifiesta en algún instante, en algún momento, y hay algunas personas que tristemente tienen una vida que está basada en esa amargura. Entonces eso es lo que es más difícil, ¿verdad? Pero sí, el enojo y la amargura están muy ligados. Gracias, Dani, por traerlo a colación, porque de eso se trata esta lección de hoy, cómo están tan ligados el enojo y la amargura. Ok, sigamos. Ahora sí, hablemos entonces del enojo. El enojo. El enojo que surge o se expresa con prontitud, caracteriza al viejo yo, separado de Jesucristo y opuesto a la Escritura. ¿Ok? El enojo que surge fácilmente, que se expresa muy rápidamente, con mucha prontitud, caracteriza al viejo yo, es parte de nuestra vieja naturaleza. Entonces es bueno que nosotros lo empezamos a identificar también. Entonces, por ejemplo, a lo que Sonia nos refería cuando hacía la pregunta. O sea, si yo veo, por ejemplo, algo que está fuera de lugar y esa no es la forma, y ya me estoy enojando, entonces eso muestra que en ese momento es mi carne lo que está saliendo. Y otra vez, no es para juzgar a Sonia, todos somos así en algún momento, ¿verdad? Me encuentro con algo que no está de acuerdo como yo quisiera, como a mí me gusta, ¿verdad? Entonces cuando surge tan rápidamente esa expresión de enojo, simplemente significa que es mi viejo yo el que se está manifestando, es mi vieja naturaleza, mi naturaleza pecaminosa la que está hablando en ese momento. Y entonces tengo que aprender a reconocerlo, porque recuerdan que hablábamos a las 2 semanas anteriores que cuando ese viejo yo, esa vieja naturaleza sale a relucir, grita, habla, mi responsabilidad en ese momento como creyente es negarlo, ¿verdad? Negarme a mí mismo, es voltearle la cara, ¿se acuerdan como habíamos dicho? Entonces cuando esos enojos así surgen, tengo que estar consciente, este enojo está surgiendo por mi vieja naturaleza. Ok, sigamos, vamos poco a poco. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con el enojo? Es decir, cuando esas expresiones de enojo surgen, entonces vamos a hablar acerca de cómo lidiar con ello. Pero primero, hablemos de cómo no hacerlo, ¿verdad? Porque el mundo nos dice un montón de ideas, nos da un montón de ideas acerca de qué debes hacer para lidiar con el enojo. No estoy diciendo que todos los psicólogos dicen eso, pero algunos he escuchado decir cosas como estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el mundo o cuáles son estrategias fallidas para lidiar con el enojo. La primera, estallar en cólera violenta. Obviamente, esta no es una muy buena forma de lidiar con el enojo, pero tristemente hay personas que les cuesta y terminan reaccionando de esa manera, ¿verdad? Estallan con una cólera violenta, no solamente tal vez a través de golpes, pero a veces desde gritos, ¿verdad? Y la violencia no solamente es a veces física, sino que la violencia también puede ser verbal, ¿verdad? Entonces, muchas personas lidian con el enojo así diciendo, es que tengo que dejar salir esa presión, como si fuera volcán, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un volcán muy aquí cerquita de la Antigua y hace como 2 o 3 días empezó con otra fase eruptiva y desde ayer y hoy ha estado echándonos ceniza encima, ¿verdad? Pero dicen los especialistas que es bueno que el volcán esté dejando salir energía, ¿verdad? Porque eso significa que se baja la probabilidad de una explosión más violenta, algo así. Entonces muchas personas se creen volcanes, ¿verdad? Y dicen, no, es que si yo no dejo salir no me va a dar un ataque cardíaco o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces tengo que dejarlo salir. Y eso bíblicamente no vemos que se defienda de esa manera. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Verdad? Incluso yo he escuchado que hay como lugares donde pagas como un alquiler o por hora para entrar a romper cosas y pegarle a la pared y como para desahogarte. Sí, cosas como esas no. O sea, dejar salir la cólera y la ira de esa manera no es algo adecuado. Yo creo que es algo de más. Digamos que este punto es bastante obvio para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y quisiera decir para todos nosotros. No es correcto dejar salir la ira o el enojo a través de golpes o de gritos, ¿verdad? O de expresiones violentas como estas, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo no lidiar con el enojo? Tampoco debemos intentar exteriorizar el enojo golpeando la almohada, ¿verdad? Hay personas que dicen, entonces lo que tienes que hacer es tener expresiones violentas pero controladas, ¿verdad? Entonces, usa una almohada, o lo que decía Luis ahorita, que yo no había escuchado hablar, poder rentar o pagar un lugar para destrozarlo y dejar salir tú. Entonces algunas personas dicen, no, puedes dejar salir esta ira, pero de manera controlada, golpeando una almohada, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño, para el Mundial hace muchos años atrás, en el Mundial del 86, de México 86, con Diego Armando Maradona, resulta que surgió allá en Colombia, y lo compré, me lo regalaron a mí para el Mundial. Estaban vendiendo un muñequito, era como un muñeco, un stuffed animal, un muñequito así de esos de medio peluche, ¿verdad? Pero que era la forma de un árbitro, ¿verdad? Un árbitro. Y tenía el nombre de un árbitro brasilero de años antes, que tenía fama de ser muy malo y que todo el mundo se enojaba con él. El muñequito se llamaba el Arbifilo. Y era un árbitro, y entonces, claro, cada vez que tú te enojabas con el árbitro, le podías quitar las manos, la cabeza, tirarlo contra el televisor y toda la cosa. Y entonces la idea era descárgate con el Arbifilo, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen que está bien hacer eso, ¿verdad? Dejar salir esa tensión, esa ira que está guardada, pero de una manera controlada, ¿verdad? Tal vez contra la almohada, ¿verdad? Tal vez gritando en un lugar a solas, ¿verdad? Métete al baño y grita, ¡ah! ¿Verdad? De una manera controlada, de manera que no le estás haciendo daño a nadie, ¿verdad? No estás descargando tu ira en alguien específico, pero estás dejando salir mucho de esa tensión o de ese vapor que se empieza como olla de presión, ¿verdad? Como dejas salir un poquito de eso para que no se cree una explosión después. No creemos que eso sea lo correcto, ¿verdad? Y hay varios versículos que ustedes pueden leer después, por tiempo no los leemos, pero hay varios versículos que nos muestran que explosiones de ira, ni descontroladas ni controladas, entre comillas, son algo que Dios busque o quiera que usemos para lidiar con el enojo. Sigamos. Tratar de controlarlo exteriormente de manera que nadie lo note. Entonces eso significa, trata de que nadie por fuera se dé cuenta de tu enojo. Encuentra maneras de expresarlo, pero sin que sea visible, sin que sea notorio, ¿verdad? Entonces, puede ser mordiéndote la lengua. Hay algunas personas que dicen que ¿cómo se dice? Se pellizcan así fuerte para que se les baje ese controlarse, cosas así, contar hasta 10, cosas como esas, ¿verdad? Tampoco bíblicamente vemos que no es lo adecuado, ¿verdad? Esa no es la forma efectiva para lidiar con el enojo. Sigamos. Otros, hacer ejercicio físico para liberar el enojo. Entonces, eso se decía mucho a los muchachos adolescentes, miren, pues vaya y salga y corra y a que se le baje el enojo, ¿verdad? Está enojado, ¿cómo? Sí, tiene los humos bien subidos, entonces vaya y haga ejercicio, sude, haga algo para que se le bajen un poquito, ¿verdad? Entonces muchas personas creen que haciendo ejercicio o algo así, es cierto que el ejercicio pues trae muchos beneficios, ¿verdad? Para controlar el estrés y cosas así, ¿verdad? Se liberan endorfinas, ¿verdad? Y eso hace que el cuerpo se sienta más relajado. Está bien, en términos fisiológicos, el ejercicio tiene una gran ventaja y un gran beneficio, pero no es la forma de lidiar con la ira y el enojo. Esa no es la forma que Dios nos muestra que debemos lidiar. Sigamos, otros ejemplos más. Exteriorizar el enojo a través de lanzar objetos o gritar. Otra vez, muy parecido a lo que hablamos de la almohada y cosas así. Gente que rompe las paredes y todo, rompe las puertas a puños y cosas así. No, está bien, no es correcto. Otra cosa, amargándose. Obviamente amargándose, es decir, es llenarse de rencor en el corazón, de insatisfacción porque las cosas no se hacen. Entonces me callo, no digo nada, pero en mi corazón se sigue endureciendo y endureciendo y endureciendo porque las cosas no se hacen como yo quisiera, no salieron como yo quería, ¿verdad? Entonces sigamos. Otra cosa, obviamente atacando verbalmente a los demás, haciéndolos sentir mal. Hay muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Cuando se sienten enojadas,
Entonces buscan formas de decirle algo a alguien para que esa persona se sienta mal, ¿verdad? Es la idea. Quiero que te sientas mal porque yo me siento mal, yo estoy enojado, entonces yo quiero que tú también te sientas mal. Es incorrecto, no está bien. Otra cosa. ¿Estás enojado? No. Negar que estoy enojado, eso tampoco es bueno. Sí, enojada debería ser. Ya me metí en problemas, ¿no? Pero la gran mayoría son mujeres, ahora ya me metí en problemas. Entonces, negar estar enojado. No, no estoy enojado. No es bueno, esa no es la forma en que el enojo se va a ir. No, no es correcto. Sigamos. Y justificar el enojo como indignación justa, es lo que les decía. Tratar de encontrar la forma en que yo puedo justificar mi enojo. ¿Ok? Ese es un grave, grave error. ¿Verdad? Me enojo por diferentes causas. Hemos citado algunas de esas causas. Pero entonces trato de justificarlo, decir, no, pero es que tiene justa razón enojarme por esto, ¿verdad? Entonces, eso tampoco es la manera adecuada. Ya dentro de poco vamos a hablar acerca de por qué razones sí podemos enojarnos, no se preocupen, ¿verdad? Pero las que hemos citado hasta ahorita no son razones correctas, ¿ok? Sigamos. Justificaciones incorrectas para el enojo. Por lo general, lo que termino haciendo es haciendo responsables a los demás de mi enojo. ¿Recuerdan? Lo hemos dicho desde el principio, desde las primeras clases. Nadie es responsable por mis propias decisiones, mis actitudes, mis reacciones. Solo yo. No puedo hacer responsable a nadie de mis actitudes. Yo nunca puedo decir, es que sí, me enojé, pero fue por tu culpa. No, yo me enojé porque yo quise enojarme. ¿Ok? Como les digo, ya vamos a entrar al punto donde si es justificado el enojo o no, porque hay enojos justificados, recuerden que lo hemos dicho. Pero debo reconocer que si me enojé es porque yo quise enojarme, o sea, fue mi reacción, no es la de los demás. Los demás son responsables de sus propias actitudes y reacciones. Tal vez están actuando mal, tal vez están queriendo hacerme daño, tal vez quieren mentirme, tal vez es verdad, pero finalmente el que tomó la decisión de enojarse fui yo. Entonces yo no puedo hacer responsable a nadie más de mi enojo. Yo soy responsable de mi propio enojo. Si hay algo que está sucediendo que es incorrecto, yo puedo hablar, lidiar con eso sin enojarme, ¿verdad? Ese es el punto. Yo puedo hablar, considerar, platicar situaciones que se están dando sin enojarme. Yo tengo que aprender a reconocer que eso puede ser así. No tengo que enojarme. O sea, no es una obligación enojarse, ¿verdad? Entonces fue mi reacción y es mi responsabilidad, por lo tanto. Entonces, una de las peores cosas que podemos hacer es tratar de justificar mi enojo culpando a los demás, ¿verdad? Es porque el otro hizo eso. Y como les digo, es posible que el otro esté fallando y es posible que lo que el otro está haciendo está mal, pero el que decide enojarse soy yo, ¿ok? Sigamos. Otra cosa más, otro error más. Empezamos a... perdón. Sí, a culpar las situaciones de mi enojo, ¿ok? Entonces, la primera es culpar a los demás y la otra es culpar a las cosas que me han sucedido en la vida, ¿verdad? Otra vez, mis papás actuaron de cierta manera, ¿verdad? Crecí en un lugar donde ciertas cosas pasaron. Un familiar hizo esto. El gobierno tomó cierta decisión, ¿verdad? Alguien murió que yo amaba mucho, ¿verdad? Entonces, esa es el otro error, empezar a culpar a las situaciones de mi vida por mi enojo. Esta se aplica un poquito más cuando hablamos de una actitud de enojo constante, ¿verdad? Suelen haber personas que expresan ira, enojo, ¿verdad? Constante en su vida y culpan a las situaciones que les han acontecido en sus vidas, ¿verdad? Cosas que les han pasado en anteriores años, en su niñez, ¿verdad? Y otra vez, no estamos diciendo con eso
que no les hayan sucedido esas cosas y que no sean malas, ¿verdad? No estamos negando todas las cosas que han pasado en las vidas de cada una de las personas. Hay vidas muy difíciles, hay vidas más duras que otras y lo aceptamos y lo asumimos, pero una de las cosas que nosotros podemos hacer para encontrar victoria sobre una actitud de enojo es dejar de culpar a las situaciones que han habido en mi vida, es dejar de culpar a otras personas, ¿ok? Esos son los claves. Cuando yo ya dejo de hacer responsable a estas personas o a estas situaciones y yo me hago responsable de mi reacción, puedo encontrar la libertad que estoy buscando. Porque cuando yo estoy culpando a alguien más y cuando yo estoy culpando a una situación específica, caemos en lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Empiezo a enfocarme en aquello que yo no puedo controlar. Y entonces, como no puedo controlarlo, entonces no puedo encontrar libertad ni victoria sobre eso, porque está fuera de mi control. Estará siempre ahí sobre mí y yo no puedo controlarlo. Pero en el momento en que yo asumo la responsabilidad de mi enojo, en el momento en que yo asumo la responsabilidad de mi reacción o de mi amargura, entonces ahí puedo encontrar libertad y victoria, porque ya puedo recordar que el Señor Jesús me dice que yo sí puedo controlar eso. ¿Me voy a entender? Tengo el Espíritu Santo, puedo tomar las decisiones adecuadas, sí puedo controlarlo. Entonces ahora ya puedo encontrar victoria, ahora ya puedo encontrar libertad, porque entonces ya no depende de lo que alguien hizo hace 200 años atrás, 20 años atrás, 5 años atrás, 20 minutos atrás. O sea, ya no depende de algo que se sale de mi control, ahora depende de mi relación con el Señor. Entonces ahí ya encuentro la libertad que necesito, ¿ok? Entonces tengamos cuidado. Y esto se los digo otra vez, no solamente para cada uno de nosotros, sino también para cuando estamos aconsejando a otras personas. Seguramente vamos a conocer muchas personas en el camino que tienen enojo guardado en su corazón, ¿verdad? Y ese enojo está muy ligado a lo que Dani nos decía hace un ratito, con una amargura, con una insatisfacción acerca de algo que pasó en sus vidas. Entonces, si tú guías a la persona a decirle, miren, no, necesitas hacerte responsable de tu enojo. Si tú te haces responsable de tu enojo, vas a encontrar victoria. Pero mientras tú culpes a alguien más, vas a seguir esclavo de ese enojo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Hablemos entonces del enojo de Dios. Y aquí vamos a encontrarnos ya con esas cosas que nos pueden decir, ok, si te enojas por eso, entonces estás bien. Entonces, vamos a ver si realmente nos enojamos por las mismas cosas que Dios se enoja. ¿Ok? Dios se enoja, pero nunca peca. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia, es lo que Matis nos recordaba hace un ratito. Sí hay expresiones bíblicas de enojo, no solamente en Dios, como la deidad soberana sobre el universo, sino también en Cristo Jesús como nuestro Señor en la carne, caminando en esta tierra como un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Ok? Dios se enoja, pero no peca. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? La Biblia nos dice, Dios es lento para la ira. Entonces, ¿por qué hacíamos esa pregunta de qué refleja esa reacción rápida y pronta al enojo? Eso lo único que refleja es que estamos actuando en un carácter lejano al de Dios, porque Dios es diferente. La Biblia nos repite una y otra vez que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. La Biblia nos lo dice muchas, muchas veces. Eso significa que Dios sí se enoja, pero no tiene arranques de enojo, ¿ok? Cuando Luis nos hacía mención de lo que vemos en Apocalipsis, ¿no? Esa demostración del justo juicio de Dios, que es su ira santa. Vemos que es una ira que no es un arranque de ira, ¿verdad? No es una ira momentánea, no es una ira espontánea, ¿verdad? No, vemos que Él ha esperado durante siglos y milenios, dándole oportunidad al ser humano, revelándose a Él y está guardando para su tiempo debido, ¿verdad? La expresión de esa ira santa y justa, ¿verdad? Entonces, no, Él no está. ¿Se imaginan que Dios reaccionara con enojo constantemente? Como Zeus, el Zeus de los griegos tirando rayos encima. ¿Qué imaginan que Dios ejerciera su ira constantemente cada vez que lo hacemos enojar? O sea, exacto, ninguno de nosotros estaría hablando en ese momento. Entonces, Dios no actúa así. Es lento para la ira, ¿verdad? Sí va a expresar su ira porque la ira refleja también su carácter, pero es una ira santa y correcta,
La ira de Dios también nos dice la Biblia es momentánea. Nos dice Salmo 78:38. Es decir, la Biblia, noten ustedes que la Biblia dice Dios es amor, no dice Dios es ira, ¿verdad? Porque la ira de Dios es una expresión de su justicia, pero que se ha guardado para un tiempo específico, ¿verdad? Para un momento debido, y ahí es cuando se va a expresar. Y se ha expresado a través de los siglos también en diferentes momentos, ¿verdad? Como el juicio de Sodoma y Gomorra y cosas así, pero siempre es momentánea, ¿verdad? Siempre es por un instante, por un momento. En cambio, la misericordia de Dios, la bondad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Siguiente, la ira de Dios se enfoca en la desobediencia a su justicia. Entonces, la ira de Dios se manifiesta es hacia todo aquello que es injusto. Y él, obviamente, él es el estándar máximo de justicia. Si él no existiera, no existiría el concepto de justicia entre nosotros. Pero él se enoja cuando hay una expresión de injusticia, es decir, de ir en contra de su justicia. Ahí es cuando él se enoja. ¿Ok? Continuemos. Ahora, aplicado a un ser humano, nuestro Señor Jesús, el mejor y más perfecto de todos los seres humanos. Veamos algún ejemplo. La Biblia nos dice que Jesús se enojó ante la hipocresía de los líderes religiosos. Eso nos dice la Biblia. También la Biblia nos dice que Él se enojó y echó del templo a los que abusaban del pueblo cuando les vendían sus mercaderías abusando de su fe. Entonces, estos son dos ejemplos en la Biblia donde nos dice que el Señor Jesús se enojó. Entonces, ¿qué razones tuvo el Señor Jesús para enojarse? Veamos. ¿Qué creen ustedes? Como Él, como ser humano, me refiero. ¿Verdad? ¿Se enojó el Señor Jesús porque no le vendieron el cuarto de pollo que le estaban anunciando? No, ¿verdad? ¿Se enojó el Señor Jesús porque no dejaron el vaso limpio donde debía estar? No. ¿Se enojó el Señor Jesús porque le dijeron que no se podía enojar? No. ¿Se enojó el Señor Jesús porque querían mentirle? No. ¿Por qué se enojó el Señor Jesús, verdad? Y ahí cité la mayoría de las que dijimos nosotros, ¿verdad? ¿Se enojó por qué? Se enojó porque estaban abusando de la gente, ¿verdad? Se enojó porque estaban usando el nombre de Dios para abusar de la gente. Se enojó el Señor Jesús porque estaban usando la religión para esclavizar a las personas y no mostrarles y revelarles el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué se enoja Jesús? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Qué es lo que causa el enojo de Jesús? Ajá. Melvis. En ese caso, pues el Señor a través de los evangelios se ve y ellos describen muy bien el enojo de él contra los fariseos, o sea, contra la religiosidad, lo que tú dices, la hipocresía. Entonces, pero tenemos cuidado que no es la hipocresía en contra de él. No. En general de colocar lo que tú decías, esas cargas a las personas que no corresponden a la palabra de Dios. Correcto. Entonces, igual pienso yo que cuando nosotros hacemos énfasis cierto en eso de la verdad y compartir la verdad tal como es, como el Señor quiere que la compartamos, pues ese principio de cuando encontramos personas que quieren hacer de la palabra de Él otro cuento, ¿cierto? Entonces, pues a mí me enoja, la verdad. O sea, sí, ¿me entiendes? Porque ya sabe uno que ya van por otro lado. Entonces, ¿cómo podemos resumir cómo se puede resumir esa explicación de las razones por las cuales el Señor Jesús se enoja? Él se enojaba cada vez que injustamente se reflejaba el carácter de Dios, cuando se abusaba de la fe de las personas. Entonces, cuando vemos en nuestra vida que hay un abuso, cuando hay un pisotear de la justicia de Dios, ¿verdad?
cuando se menosprecia el carácter de Dios aquí en la tierra, llámese por religiosos o por no religiosos, entonces eso sí puede explicar eso puede justificar un enojo, ¿verdad? Pero ojo con eso, no es un enojo que está enfocado en mí mismo. ¿Notan ustedes? Es un enojo que está enfocado en ver cómo con injusticia se pisotea el carácter de Dios, la imagen de Dios, la palabra de Dios, la santidad de Dios. Por ejemplo, ese fin de semana aquí en Guatemala, nosotros vimos el caso de la semana pasada, ¿verdad? De una niña de 8 años que es sacada de su casa y después la encuentran muerta en el bosque, ¿verdad? Simplemente porque las dos familias tenían un problema entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha una cosa de esas, yo creo que ese enojo es justificado, ¿no les parece? Uno puede enojarse ante cosas como esas, o sea, me enoja que haya esa clase de cosas en el mundo hoy, ¿verdad? No es correcto. Me enoja, como dice Melba, encontrar que hay personas que usan el nombre del Señor para robar a las personas, ¿verdad? Y les venden un evangelio mentiroso, ¿verdad? Con tal de sacarles dinero. Eso enoja, ¿verdad? Entonces, otra vez, pero es un enojo que no es un enojo momentáneo, otra vez, ¿verdad? Y no es un enojo que está enfocado en mí mismo, ¿verdad? Me enoja es porque el nombre del Señor está siendo pisoteado. Me enoja porque se está ejerciendo una injusticia sobre alguien vulnerable, hacia alguien más débil. ¿Me hago entender? Entonces, esas son las cosas que nos deberían enojar. Entonces, para responder las preguntas que nos hicimos al principio, cuando nos molestamos, por ejemplo, cuando alguien no pone los platos en su lugar o no recoge la ropa sucia o no deja las gavetas bien cerradas o cosas de esas, entonces estoy realmente enfocándome en mí mismo. Es un enojo que sale de mí. No estoy diciendo que no debo decir nada al respecto. O sea, no estoy diciendo que no debo tratar de corregirlo. No estoy diciendo que debo aceptarlo. No sé si me van a entender. Lo que estoy diciendo es que no debo enojarme. No sé si me dejo entender. Entonces, como decía Eddie, por ejemplo, no estoy diciendo que si tú tienes una responsabilidad y la delegas a alguien y das unas instrucciones y no se cumplen, está bien. Ah, no, pues está bien. No, estoy diciendo eso. Hay que corregirlo, hay que hablarlo, pero lo que estoy diciendo es que no debemos enojarnos por eso. Y eso es lo que nos cuesta a todos nosotros. Me enoja, me arrobio, no, puedo controlarlo. Si me enojé es porque mi carne está saliendo otra vez a colación. Señor, tengo el dominio propio, ¿verdad? Tu Espíritu Santo está en mí. Ayúdame a no enojarme y a hablar con la persona que tengo que hablar sin enojo, ¿verdad? Pero eso hay que corregirlo. O sea, no está bien. Los vasos tienen que estar en su lugar, ¿verdad? La ropa sucia tiene que estar en su lugar. No es correcto que me mienta, ¿verdad? Todas esas cosas hay que hablarlas, pero sin enojo, ¿verdad? Sin enojarse. Ese es el punto del asunto, ¿verdad? Entonces, el enojo puede ser santo cuando refleja el enojo de Dios, ¿verdad? Cuando refleja el enojo de Dios. ¿Con qué cosas se enoja Dios en la Biblia? ¿Con qué cosas se enoja Jesús? Entonces, cuando yo me encuentro con cosas como esas, pues entonces es justificable mi enojo, ¿verdad? Pero ojo con esto, porque eso no significa que, no, el pastor nos dijo que sí se puede enojar, entonces voy a buscar cosas que enojen a Dios para enojarme, ¿no? ¿Verdad? No, puedo enojarme y no pecar, pero tengamos en cuenta varias cosas. Aunque la Biblia enseña que es posible, ¿se acuerdan? De hecho, hay un pasaje clarísimo en Efesios donde dice, airaos, pero no pequéis, es decir, enójense, pero no pequen. Sí es posible, según la Biblia, enojarse sin pecar, sí es posible. Aunque es posible, no debe ser frecuente. ¿Ok? Ahí es donde está la clave. Si yo me encuentro que todos los días me indigna algo, entonces tengo que otra vez revisar mi corazón. ¿Qué es lo que realmente está provocando esta indignación? ¿Me estoy engañando a mí mismo tal vez? ¿Verdad? Estoy tratando de disfrazar un enojo egoísta enfocado en mí mismo con un enojo de Dios. Tengo que tener cuidado. Recuerden, Dios es lento para la ira, ¿verdad?
La ira del Señor es momentánea, ¿verdad? Sigamos. Y ojo con esto, aunque puedo enojarme y no pecar, debo revisar que mi enojo es realmente es por un celo, es a raíz de un celo por la palabra de Dios, por el carácter de Dios, por la justicia de Dios, ¿verdad? Tengo que revisar que eso sea así. Sigamos. Una actitud de enojo no agrada a Dios. Entonces aquí vayamos avanzando. Aquí ya vamos a hablar acerca de una actitud de enojo. Aquí no estamos hablando entonces de expresiones de enojo. Aquí ya hablemos un poquito acerca de una actitud de enojo, ¿verdad? Hay personas que parecieran que están enojadas todo el tiempo, ¿verdad? Y esto es muy grave, sobre todo cuando estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes en Cristo. Debemos tener cuidado. No debe ser algo que sea algo común entre nosotros. Una actitud de enojo constante no agrada a Dios. Tenemos que revisar eso. Si ustedes o yo nos encontramos en esa situación de que estamos constantemente enojados, nos enojamos rápidamente, estamos como con una constante ahí en nuestro corazón de enojarnos, reaccionar con enojo, tenemos que revisar nuestro corazón. Eso no agrada a Dios. La Biblia nos dice que una actitud de enojo no refleja la justicia de Dios. Incluso aunque tenga razón, tener una actitud de enojo no va a reflejar la justicia de Dios. Incluso teniendo la razón. Entonces tengo que tener cuidado. Arrebatos, de enojo e ira, lo que hacen es reflejar carne y falta de dominio propio. ¿Okay? Esos arrebatos de ira, esos conatos constantes de enojo, lo que muestran es la carne la que está guiando, que no hay dominio propio en mí. El enojo por lo general es preludio para otros pecados. También recuerden eso. Alguien lo decía, creo que era Eddie que lo decía al principio, ¿verdad? El enojo constante suele ser un preludio para otros pecados. Termino golpeando a alguien, pierdo el control. A veces imagínense lo peligroso que es manejar enojado, ¿verdad? Termino cometiendo otros pecados, me lleva a otras situaciones, termino ofendiendo a gente que no debía ofender, ¿verdad? Por estar constantemente enojado, termino ofendiendo a las personas más cercanas a mí, es las que más amo, a las que más debería cuidar, es a las que termino afectando porque estoy enojado constantemente. Entonces debo tener cuidado con eso. Una actitud de enojo en contra de alguien no muestra el amor bíblico. Aquí me refiero no estoy hablando otra vez, recuerden, no estamos hablando de una expresión de enojo, me estoy refiriendo aquí a una actitud de enojo. Es decir, cuando tú te encuentras que cada vez que ves a alguien te enoja, algo no está bien en tu corazón, no en la otra persona, en ti hay algo que no está bien. Cada vez que tú ves llegar a alguien te enoja, cada vez que lo oyes hablar te enoja. Cuando esas cosas suceden, hay algo que no está bien en tu corazón. Tienes que revisar tu corazón. Tienes que llevar tu corazón a los pies del Señor y decirle, Señor, mi corazón es pecador y engañoso. Perdóname, esto no está bien, esto no es correcto. Yo no puedo mantener una actitud de enojo hacia alguien. No es correcto. Si hay algo que hay que hablar con esa persona, hay que hacerlo. Pero sin enojo. Pero no es correcto mantener y sostener esa actitud de enojo. Sigamos. Ojo con esto. Esa actitud de enojo muestra falta de confianza en la soberanía de Dios. Es porque no estoy descansando en Dios y por eso sigo enojado. Por eso continúo enojado. Por eso decíamos al principio, por lo que Dani nos recordaba, que el enojo en esta clase de actitud se asemeja y está muy ligado y está muy cercano a la amargura, a esa insatisfacción con las cosas como salen. Pues, no, ¿por qué tenía que ser así? O sea, ¿por qué esta persona sigue ahí? ¿Verdad? ¿Por qué pareciera ser que nadie le llama la atención? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces esa amargura y se va convirtiendo en un enojo y ese enojo está mostrando que yo no confío en la soberanía de Dios. Dios está en control a pesar de eso y tengo que recordarlo. Siguiente.
La persona que constantemente se enoja siempre está en dificultades. Una persona que constantemente, que se enoja fácilmente, siempre está metida en problemas. Ofendió a alguien, se peleó con alguien en el tráfico, está peleado con alguien del trabajo. Siempre una persona que constantemente se enoja, siempre tiene problemas con alguien. Con la vecina, con la prima, con la mamá, con el amiguito, todo el tiempo está metiéndose en problemas con alguien, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cómo reconocer? Paremos ahí. ¿Alguna aporte, pregunta antes de que continuemos, Dani? Sí, es que Pastor me estaba acordando que acá, por ejemplo, hubo un tiempo en donde habían hartas movilizaciones como por el estallido social y todo lo que ha pasado acá. Y un tiempo también quemaron iglesias y todo. Y la gente empezó a cuestionar como el rol de la iglesia también. Y decían, y siempre como que se cita esto de que, por ejemplo, Jesús cuando estaba en el mercado, ¿cierto? Él lanzó todo, entonces la gente decía, bueno, ¿y por qué la gente que sigue a Jesús no hace lo mismo y no manifiesta también su enojo? Entonces me hacía pensar en esto que estamos conversando ahora, que en el fondo a veces como que a los cristianos también se nos exige como tener esa actitud como de justicia, digamos, porque en el fondo venimos como a reflejar lo que Jesús hizo por las personas, de defenderlas y todo. Entonces en realidad reflexionaba en torno a lo que estamos viendo ahora, que ahora lo entiendo por qué no tenemos que, o sea, porque tenemos que seguir, digamos, en nuestra seguridad y en la certeza que no tenemos que tener esa actitud tampoco. Correcto, No tienes somos, toda la razón. Y mira que tocas algo muy, muy interesante. Vivimos en una época donde se nos quiere mantener enojados o con temor. O sea, una de las dos cosas, ¿verdad? Quieren tenernos enojados constantemente y ahora otra vez se ha levantado esta onda de la justicia social, ¿verdad? Donde tú tienes que pelear los guerreros de la justicia social, ¿verdad? Y entonces que tienes que estar constantemente expresando tu enojo y tu molestia, y tienes que protestar y dar tu voz a escuchar, ¿verdad? Y suena bien pero cuando te pones a pensar realmente en lo que eso implica, te das cuenta, como dice Dani, esto no refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón, vivimos en una sociedad enojada, vivimos en una sociedad atemorizada. Y yo creo que son de esas dos emociones humanas que son de las más peligrosas. Cuando un ser humano está esclavizado a su enojo y está esclavizado al temor, es cuando peores cosas hacen. El enojo y el temor juntas es un gran peligro para nosotros. Entonces, eso es lo que el mundo hoy en día quiere llevarnos a tener constantemente. Enojo, ¿verdad? Pelea entre hombres y mujeres, ¿verdad? De hecho, aquí en Guate, no sé si ustedes se dieron cuenta, ahorita venía aquí manejando aquí en la Antigua y hay un montón de pañuelitos verdes amarrados a los... Y ya sabemos lo que significan los famosos pañuelitos verdes, que aquí en Guatemala no los habíamos visto, pero ya aparecieron, ¿verdad? Y todo por razón de este crimen de esta niña, ¿verdad? Entonces se levantan los grupos de feministas. Hoy en Twitter, el trending topic de hoy aquí en Guatemala era tengo miedo, hashtag tengo miedo, ¿verdad? Y entonces eran las feministas diciendo que temen por su vida porque los hombres las quieren matar, ¿verdad? Ese es el punto del asunto. Entonces, es la misma cosa que hemos visto en Chile y en Argentina y en Colombia y en México. Nos la vienen a meter ahorita aquí también, ¿verdad? Porque eso todo está organizado, todo está bien planteado y bien pensado. Entonces, hombres contra mujeres, ¿verdad? Razas, ¿verdad? En Estados Unidos, blancos contra negros, ¿verdad? La semana pasada murió un muchacho latino, ¿verdad? Muy parecida en la forma en que murió George Floyd el año pasado, ¿verdad? Pero alguna pelea o pleito o protesta acerca de eso, nada, ¿verdad? Porque no les sirve ahorita el discurso contra los latinos, les sirve el de los blancos y los negros, ¿verdad? Entonces la idea es hacernos enojar entre ricos y pobres, ¿verdad? Lucha de clases, ¿verdad? Socialismo, capitalismo. La idea es tratar de hacernos pelear,
enojarnos para luchar por nuestros derechos, enojarnos. Y la otra es temor, ¿verdad? El virus, esto te va a pasar, esta otra cosa. Entonces uno puede ver cómo están tratando de empujar todas estas mentalidades para que la gente esté viviendo conforme a eso. Pero gracias por tocar eso, Dani. Es muy interesante porque lo vemos ya a nivel social, ¿verdad? También. Y es el mundo, ¿verdad? Es el mundo. Susi, tú ibas a decir algo. Sí, Luis, buenas noches. Yo tenía un comentario y una pregunta. Recientemente una amiga mía, cristiana, pero también involucrada en este tema, creo que es algo reciente, de tener como un entrenador de vida. Ella se ha certificado en eso. Y ella me sugería que en este tema del enojo, que yo llevara un diario de situaciones en las que por X razón yo me enojé. Entonces yo lo hice como por 2 semanas y yo noté que en lo que yo escribía habían cosas que muy marcadamente yo decía me enojé, pero hubo otras situaciones, tal vez en el ejemplo del vaso que no estaba puesto donde yo pensé que debía estar puesto. La escritura me molestó. Entonces eso yo lo sentía como que era menos que un enojo porque era algo momentáneo, como que me molestó ahorita, pero ya se me pasó, o sea, ya la vida siguió igual. Entonces, según lo que yo estoy escuchando aquí en la clase, no habría diferencia cuando yo digo me molesté y me enojé. Es lo mismo bíblicamente. Y también en el tema de la ira, ¿sería considerada la ira como un nivel más arriba del enojo? Sí, ok, gracias. Muy buenas preguntas, Susi, gracias. Bueno, acerca del diario, me parece que un diario así puede servir siempre y cuando tenga un propósito de llevarnos a confrontarnos a la luz de la Biblia. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de despojarse y de revestirse? Entonces, si quieres hacer ese ejercicio, yo creo que algo como eso puede ser útil, ¿verdad? Llevas un registro de las cosas que te hicieron enojar durante ese día, y entonces tú puedes decir, bueno, Señor, de esto quiero despojarme, ¿verdad? Pero obviamente también tengo que llevar a la par una lista de aquellas cosas de las cuales quiero revestirme. De hecho, Efesios 4, que vamos a estar viendo ahorita para hacer nuestro formato, dice eso, ¿no? Quítense de ustedes enojo, ira, contienda, y dice, y vístanse de tales y tales y tales cosas. Entonces, en ese sentido, creo que algo como esto puede ser útil, si ese es el enfoque. Sí, Susi, cuando tienes razón acerca de que, digamos que hay niveles, digamos, de expresión de estos momentos. Una cosa es algo que te molesta, otra cosa es algo que te enoja y otra cosa es algo que te aira. Humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando. La ira, los griegos la consideraban la peor y la más profunda e intensa de todas las emociones humanas, porque ellos decían que la ira tiene la capacidad de surgir tan rápido e invadir todo tu cuerpo en segundos, ¿verdad? Entonces, para ellos la ira era la expresión máxima de enojo máximo, ¿verdad? Cuando gritas y actúas con violencia y todo eso, ellos decían, esa es la expresión más profunda, más intensa del ser humano, es la emoción más fuerte e intensa del ser humano. Rápidamente te invade todo el cuerpo y sale. Entonces, sí podríamos decir que una cosa es me molesta, otra cosa es me enoja y otra cosa es me aira. Yo creo que sí podríamos decir así, pero lo que sí tenemos que reconocer es que la raíz de esas tres expresiones es la misma. No sé si me voy a entender. Él sale del mismo punto de estar enfocado en mí mismo, ¿verdad? Entonces, tengo que reconocer, o sea, ¿por qué me molesta? ¿Verdad? O porque me enoja, ¿verdad? O porque me airó. Y cuando vamos a las causas, terminamos reconociendo que es la misma causa. Estoy enfocado en mí mismo, ¿verdad? Entonces, ese tal vez sería lo que podríamos decir acerca de eso, aunque sí estoy de acuerdo contigo, Susi, que sí podríamos decir que al hablar de expresión externa, sí hay como ciertos niveles, ¿verdad? Una cosa es algo que te molesta, que, ay, bueno, solo me molestó, pero ya pasó. Hay enojo que ya, y la ira que, ¿verdad? Entonces hay como ciertos niveles. Pero, como les digo, cuando somos honestos,
tenemos que reconocer que la causa de cualquiera de esas expresiones viene a ser igual, la misma, es un corazón enfocado en sí mismo. ¿Okay? Entonces, sigamos. Dime, Susi. No, muchas gracias. Dale, dale. Entonces, ¿cómo reconocer un enojo que no agrada a Dios? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo podemos reconocer una molestia? Incluso pongámosle así ahorita que también estamos conscientes de esa expresión, ¿verdad? ¿Cómo, déjalo ahí ahorita, ¿cómo podemos reconocer una molestia, un enojo que no agrada a Dios? Uno, cuando hay arrebatos de ira, ¿verdad? Cuando hay arranques de ira, claramente no es algo que agrada a Dios. Cuando la ira te ciega y te cuesta mucho mostrar misericordia y perdón, ¿verdad? Cuando simplemente ya no puedo evitar, o sea, no lo puedo evitar y te veo y no te puedo perdonar, no te lo puedo perdonar, ¿verdad? A veces por cosas grandes, superficiales también. Sigamos, cuando empiezas a pensar cómo vas a buscar represalia, cómo me las va a pagar la otra persona, claramente no es de Dios, ¿verdad? Cuando se viola el amor bíblico es dar la vida por el otro, cuando no estás dispuesto a dar tu vida por el otro. La otra persona te enojó y tú, si me pide algo, olvides, ¿verdad? A veces decimos, espérese la próxima vez que me pida algo y te voy a decir que no. Eso no es bíblico, no es un enojo de Dios. Cuando no se ve el fruto del Espíritu Santo, obviamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando no se ve nada de eso, no es de Dios. Sigamos. Cuando se usan palabras que no edifican, obviamente. Cuando termino ofendiendo a través de mis palabras. Cuando se expresa para defender derechos propios. Esto va mucho de la mano de lo que Dani nos hacía caer en cuenta ahorita, ¿verdad? Cuando es un enojo que lo que está haciendo es luchar por sus propios derechos, ¿verdad? Ahí es donde no está bien. Por ejemplo, mira lo interesante del asunto cuando tú, a ver, quiero decir esto con mucha cautela, pero creo que hay un punto aquí. Sí, cuando uno ve la diferencia, por ejemplo, entre una marcha feminista a favor del aborto o una marcha pro vida a favor de salvar las dos vidas, se nota la diferencia. Tú puedes ver dónde hay enojo y dónde no hay enojo. No sé si me voy a entender. El enojo se ve casi siempre en la primera opción, ¿verdad? Están luchando por sus derechos, ¿verdad? Lo que ellos creen ser sus derechos, lo que ellos consideran ser sus derechos. Pero cuando tú estás tal vez protestando, alzando la voz por los derechos de alguien que no tiene voz, entonces, en esos casos tú no ves manifestaciones de enojo, de ira, de destrucción, no sé si me va a entender. Uno puede ver un poco esa diferencia, pero los enojos o las protestas por derechos propios suelen manifestar enojo, ¿verdad? Y no agradan a Dios. Tía. Sí, una pregunta. Entonces, esto es lo que nos llevaría a pecar, ¿no? Que cuando dice airaos, pero no pequéis, entonces yo creo que eso es lo que a Dios no le agrada. Correcto, sí. Ajá. Entonces, cuando te enojas y te airas buscando tus propios derechos, es cuando terminas pecando. Básicamente es cuando terminas pecando. Recuerden lo que hablábamos la semana pasada también de esa actitud de no es justo conmigo, ¿no? O sea, no es justo conmigo, entonces yo me enojo por eso, porque no es lo que yo quería, no es lo que, pero yo tengo derechos, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a estar en el límite y en la raya de pecar, de terminar pecando, actuando incorrectamente. Otra, cuando el enojo permanece, ¿verdad? Cuando yo me enojo y ese enojo sigue ahí, pasan 2 horas, 1 hora, 3 días, un mes y sigue ese enojo ahí, es peligroso. Sonia. Una pregunta. Bueno, es que estoy como un poco medio confundida porque, bueno, decimos si hay algo simple como le decía, no, es que dejó este vaso mal acomodado y me incomodó, me molestó, pero bueno, no pasa nada, como dices tú ahorita, la vida continúa.
pero digamos que hay otras cosas que sí causan más molestias. Pero entonces pongo un ejemplo. Acá en Jumbo surgió un caso de una niña que estaba fuera con su celular, una niña como de 12 años, y pasó un chico también como de 16 o 17 años, y por robarla, pues la mató a la niña. Entonces, obviamente mucha gente indignada por lo que pasó, la gente se molesta, obviamente si uno lo ve y los que somos padres, pues uno siente ese dolor tan impresionante. Digamos que en ese caso, bueno, yo estaba hablando con alguien y entonces me mostró y me dijo, mira, ya cogieron al muchacho que mató a la niña, ojalá le metan yo no sé cuántos años, ojalá nunca lo dejen salir, no sé qué. Entonces yo decía, ay, pobre muchacho, y entonces le dije, no, pobre mamá de este hombre, de este chico, porque es un niño, o sea, tiene 16, 17 años, entonces me decía, pero ¿cómo es posible que esté a favor de él, no sé qué, no sé cuándo? Entonces, obvio, o sea, yo entiendo la rabia, pero digamos que en ese caso, eso sería un enojo, pues, justificado, o sea, un enojo... Sí, sí puede ser un enojo justificado, pero como viste, por ejemplo, como vimos ahorita, como en esa lista que tenemos ahí puesta, por ejemplo. Mira, aquí en Guatemala, eso es una de las cosas con las que nosotros lidiamos constantemente aquí en Guatemala, sobre todo en el interior del país, en los pueblitos. O sea, si un muchacho hace algo como lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Y lo agarra al pueblo, lo matan. O sea, aquí no se aguantan eso, aquí lo linchan, lo agarran, lo apedrean y después lo encienden en fuego y ahí lo dejan, ¿verdad? Porque aquí se lucha mucho con eso. Y es parte de cultura, ¿verdad? Parte de la cultura del pueblo y también es parte de esa frustración de que la justicia humana no funciona, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces, pero notas aquí el primer punto, decimos, hay arrebatos de ira. Entonces, yo me enojo por algo como eso que tú acabas de narrar, y me enojo, o sea, es una injusticia. ¿Cómo van a hacerle eso a una niña? No importa si el otro muchacho es joven o no, eso es incorrecto, eso no está bien y me enoja y me molesta. Pero si eso va a llevar a que la gente lo quiera agarrar al muchacho y agarrar a golpes y todo eso, eso ya no es de Dios, ¿verdad? Ya ahí eso muestra que no es una indignación santa, ¿verdad? Siguiente. Cuando te cuesta mostrar misericordia y perdón, ¿verdad? Es incorrecto, es injusto lo que pasó. Este muchacho cometió un crimen y debe pagar por su crimen. Eso nadie lo debe, ¿verdad? Ni negar, ni dudar, ni cuestionar. O sea, el muchacho cometió un crimen y tiene que hacerse responsable de su crimen, según el peso de la ley y según los contextos legales de cada país y toda la cosa, ¿verdad? Pero, como tú dices, también eso no significa que no se puede extender misericordia hacia esa persona. O perdón no significa que no va a pagar su sentencia, no tiene que pagar su sentencia porque es lo justo, pero aún así se le puede perdonar y aún así se puede expresar misericordia. Entonces, eso es a lo que queremos ir, o sea, el enojo de Dios es diferente al enojo del mundo, ¿verdad? El enojarse, perdón, el expresar misericordia o el no reaccionar con ira, con violencia, no significa no estar enojado. O sea, yo estoy enojado, indignado con lo que acaba de suceder, ¿verdad? Y espero que haya justicia dentro de lo que se puede en este mundo, espero que haya justicia, ¿verdad? Pero también extiendo misericordia, ¿verdad? Hacia las personas involucradas, como tú dices, la mamá de este muchacho, ¿verdad? A veces termina sufriendo más la familia del criminal que el mismo criminal, y entonces uno puede extender misericordia, ¿verdad? Entonces es bueno. El hecho de que uno también quiera extender misericordia, eso no significa que uno, ¿cómo se dice? Apruebe lo que hizo. Correcto. Apruebe o justifique o que no quiera que se extienda la justicia que debe extenderse, cosas así, ¿verdad? Entonces, hay gente que condonar, ¿verdad? Entonces, es difícil que la gente entienda ese balance, ¿verdad? Ese balance. También hay que tener cuidado, como les decía, que muchas personas sí terminan condonando al criminal, ¿verdad? Tristemente
sobre todo otra de esas cosas que aquí en Guatemala no funcionan muy bien son esos comités o procuradurías de derechos humanos que no funcionan muy bien tampoco. O sea, no cumplen el cometido que originalmente tenían y terminan siendo protectores de criminales y cosas así. Pero al mismo tiempo yo entiendo que se necesitan, pero la forma en que se manejan no son las más adecuadas. Pero bueno, ya me estoy metiendo en cosas que no nos interesan. Ok, sigamos. Entonces no sé si eso responde un poco a tu pregunta, Sonia. Sí, sí, señor, ya más clarito, gracias. Dale. Sigamos entonces. Cuando el enojo afecta mi gozo, es decir, no puedo estar gozoso, eso significa que no es de Dios. Sigamos, cuando estorba mi relación con Dios, o sea, cuando ni siquiera puedo orar, cuando no puedo alabar al Señor, voy a la iglesia y estoy duro y endurecido, no puedo alabar al Señor, eso significa que no es algo que agrada a Dios. Sigamos, ya para llegar al final, otra vez vamos a dejar por fuera la amargura el día de hoy. Quería cubrirla, pero no pudimos. ¿Qué dice la actitud de enojo de un corazón? Entonces, cuando tú vives en una actitud constante de enojo, esto revela que tu corazón está enfocado en ti mismo. Estás viviendo para ti mismo. Tú eres la persona más importante de tu vida, por eso todo te enoja. Esa es la razón. Revela que hay falta de entendimiento y obediencia. Revela que no has entendido lo que el Señor quiere para tu vida. Y si lo has entendido, peor, no quieres obedecerlo. Y también revela que no eres sabio. Revela que no sabes tratar contigo mismo. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo tratar con el yo las semanas anteriores? Significa que no sabemos cómo tratar con el yo. Y por último, revela que somos necios. Necio, la palabra necio creo que es bueno que la entendamos en el contexto bíblico. Necio se refiere a alguien rebelde, es alguien de cabeza dura, es decir, que ya sabe lo que tiene que hacer, pero lo rechaza y dice, yo sé que es lo mejor, ya sé que es, pero yo no estoy de acuerdo, yo voy a seguir según mi propia prudencia. Entonces, eso es lo que significa ser necio, según la Biblia en Proverbios. Concluyamos. Conclusión acerca del enojo. Entonces, ¿podemos enojarnos sin pecar? Definitivamente, estamos de acuerdo. Sí es posible. Es posible. Ya dijimos que aunque es posible, no debe ser algo frecuente y que debemos revisar que la razón por la cual nos enojamos sea una razón que refleje el carácter de Dios, ¿verdad? Que nos enojamos por lo mismo que Dios se enoja. 2, una actitud de enojo no refleja a Dios, ¿verdad? Si constantemente estamos enojándonos, eso muestra que no está algo bien en mi corazón. Otra. El enojo que se justifica es el que se manifiesta por celo por la palabra de Dios. Aún así, y esto tal vez para complementar lo que decía Sonia, aún así, este enojo se da con espíritu de compasión, ¿verdad? El enojo que sí se justifica es aquel que refleja un celo por la palabra de Dios. Pero aún así, aunque se refleja y se manifiesta con un espíritu de compasión. Es el muchacho que venía aquí, ¿te acuerdas antes? Ustedes también lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué? Se puede borrar de todas formas. Tal vez será que es normalito o algo. Ya me enojé. No. No sé, tal vez es normalito. No importa, sigamos. Ok, un enojo constante refleja un deseo de vivir para sí mismo. Un enojo constante refleja un deseo de vivir para sí mismo. Se puede evitar darle lugar al enojo. Sí es posible, el dominio propio. Cuando yo me empiezo ahí podemos usar lo que Susi nos hacía caer en cuenta, ¿verdad? Si yo me empiezo a dar cuenta que ya hay molestia, o lo menos ya empezó ahí la molestia, pues yo ahí en esos momentos es cuando puedo decir, Señor, ayúdame, necesito tu Espíritu Santo moviéndose en mí. Yo
yo puedo controlar estas reacciones. El dominio propio del Espíritu Santo como fruto en mi vida en ese momento, ¿verdad? Y una actitud de enojo estorbará nuestro crecer en el Señor. Si constantemente nos estamos enojando, nuestro crecer en Cristo va a verse afectado. Va a verse afectado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya dejaremos para la próxima semana el tema de la amargura, si Dios lo permite. Así que está muy ligado al enojo. Luis, ¿Ok? ¿te puedo preguntar una cosita? Dime. O sea que lo que también se concluye es que ninguna expresión de enojo es justificada tampoco, en el sentido de que como es algo a lo que le tengo que hacer frente y no dejarlo como persistir, por decirlo así, expresiones que hablábamos, por ejemplo, no sé, que uno se desahogue llorando o saliendo del lugar y yendo a respirar profundo, o sea, ese tipo de cosas uno no debería dejarlo escalar hasta ese punto o es parte de lo que... Sí, yo creería que no. A ver, ¿cómo te explico? Otra vez, ahí estamos otra vez entrando dentro del área de, de la personalidad, ¿verdad? Entonces, o sea, de repente sí, algo te enojó de tal manera y sí, se te salieron las lágrimas de frustración, ¿verdad? O tal vez tuviste que ir a un lado o algo así. Pues si eso pasó, entonces ese es tu momento para decirle al Señor, Señor, definitivamente se me está saliendo de control, ¿verdad? Estoy enojándome y esto no lo estoy pudiendo controlar. O sea, yo no quiero que sintamos como que si reacciona en algún momento así, Dios me va a castigar o algo así. No, Él entiende que somos humanos y que tenemos emociones y a veces hay momentos donde algo puede causarnos un enojo como estos y de repente reaccionamos, ¿verdad? Reaccionamos, pero a lo que vamos con esto es que estemos sensibles a cuando estas reacciones vienen, inmediatamente podamos ponerlas a las manos, delante de los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, como tú dices, Sara, y tal vez me enojé tanto y se me salieron las lágrimas del enojo, tal vez en el momento, pero eso que está pasando en ese momento debe ser como una campana que suena en mi corazón y decir, Señor, yo necesito en este momento tu Espíritu Santo en mi vida. Estoy reaccionando en enojo y no es correcto que yo reaccione en mi enojo, ¿verdad? Y entonces en el Señor, yo sé que el Señor me puede ayudar para calmarme, ¿verdad? Sí, tal vez vas a ir al baño, ¿verdad? O te alejas hacia un lugar. No es para descargar tu enojo, no es para buscar al Señor, ¿entiendes? Y está bien, tú puedes decir, perdón, necesito irme a un lugar, ¿verdad? Voy a ir al baño. Pero no es para en el baño gritar y agarrar la toalla y no, es para ir y orar, ¿verdad? Señor, ayúdame, estoy muy enojado, estoy muy enojada. Esta reacción no me conviene, no es agradable a ti, no es conveniente, no edifica, Señor. En este momento necesito la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Tú sabes cuán molesto estoy, no quiero reaccionar en mi enojo. No sé si me voy a entender. Entonces, a lo que se refiere es a estar conscientes. Y también, eso que tú estás diciendo, Saray, pues es algo que sucede muy de vez en cuando, ¿verdad? O sea, una cosa como algo que tú estás mencionando, pues en algún momento podría pasarle a cualquiera de nosotros, pero claramente es cuando algo muy grave sucede, una traición muy grave, una situación muy fuerte de algún momento en específico, ajá, o sí, un bullying o algo así, pero no es algo que se ve constantemente, ¿verdad? Bueno, si es un bullying tal vez sí, pero eso es un tema para otro día. Pero no sé si me voy a entender. O sea, tal vez en algún momento sale de ti una reacción como estas, pero es algo muy esporádico y cuando sucede, la idea es que como creyente estés sensible, estoy reaccionando en mi enojo y necesito la guía del Espíritu Santo en ese momento. Él está conmigo, yo sé que Él está conmigo, necesito orar. Y si necesitas hacerte a un lado es para orar, para buscar en Él, ¿verdad? No para descargarte ni nada de esas cosas. No sé si es claro. Sara, y le damos la palabra Esperanza. Sí, gracias.
Sí, yo quería pues preguntar si lo que de pronto en este momento yo estoy concluyendo está correcto. O sea, digamos, viendo todo este tema del enojo, yo puedo decir que nosotros como creyentes, vamos a enojarnos pues hasta que estemos en la presencia del Señor, pero cada día debe ser, o sea, en una actitud, o sea, no debe ser frecuente como tú decías, y además de eso, pues debe ser en la actitud y con las causas del enojo del Señor, ¿sí? O sea, pero digamos, si yo estoy en un mundo pecaminoso y yo sé que las cosas ni en este mundo, digamos, no van a ser perfectas y van a haber injusticias y van a haber situaciones y van a haber momentos. Entonces, porque es que, por ejemplo, personalmente, yo a veces digo, Señor, yo no quisiera volverme a enojar nunca más, ¿sí? Y yo sé que, o sea, pero entonces cuando yo veo esto, yo sé que hay enojo, como tú nos explicas, que hay pecado cuando se hacen con las motivaciones incorrectas, cuando actúo de una forma que voy a herir al otro, pero entonces finalmente voy a decir, bueno, hasta que yo muera, sé que en algún momento de mi vida, pues voy a seguirme experimentando de pronto esta emoción, pero lo debo hacer de la manera correcta. ¿Eso es correcto lo que estoy pensando? Sí, sí, ajá. O sea, las expresiones o momentos de enojo, la idea en el cristiano es que sean cada vez menos y menos frecuentes, ¿verdad? Menores en intensidad y menos frecuentes, ¿verdad? Que incluso cuando hay una situación de enojo justificado, tampoco sea tan frecuente. Esa es la otra cosa. Debemos cuidar una actitud de enojo, ¿verdad? Actitudes de enojo no son justificadas, no pueden permanecer en un cristiano. Entonces, ese es el punto. Ninguno de nosotros es perfecto. El enojo es como cualquier otra de las áreas de nuestra vida donde nosotros quisiéramos ser siempre ecuánimes, perfectos y balanceados, pero es imposible, ¿verdad? Entonces vamos a tener que lidiar con eso. Pero la idea de la clase es que podamos estar sensibles a esas expresiones de enojo que a cada rato nos pueden surgir. ¿Por qué nos surgen? Y decir, ok, esto tiene que ir muriendo cada vez más. Menos intensidad en mi enojo, en mi molestia y menos frecuencia, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y si me llego a encontrar en una actitud constante de enojo, tengo que lidiar con eso. No puedo permitírmelo, no puedo darme el lujo de estar viviendo en una actitud de enojo. Esto tiene que desaparecer. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que lo que estabas diciendo está bien. Es correcto. Gracias, Luis. Dale, dale. Bueno, nos despedimos entonces por ahorita, siendo las 8:02 de la noche, hora de Guatemala, siendo las 9:02 en Colombia y las 11:03 ya en Chile. Es tarde aquí. Wow, mis respetos. Y en El Salvador, igual que aquí en Guatemala, son las 8:03. Entonces nos despedimos por ahora. Gracias a todos. Entonces recuerden, Efesios 4:31 al 32 va a ser nuestro versículo para nuestro formato. Y la próxima semana, confiando en Dios, terminaremos el tema de la amargura. Dios los bendiga a todos. Pasen una muy buena noche. Y Gracias. pendientes de cuando subamos el videillo para que lo puedan también tener a su disposición. ¿Ok? Bueno, Saludos, a Arely. todos, Gracias, buenas bendiciones. noches. Hasta luego. Chao, niños. Gracias.